análisis merece un balance empresarial. Esto es Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez. Bueno, pues buenos días, le damos la bienvenida a este espacio. Hoy viernes 9 de octubre del 2020, ya casi a punto de cerrar el ciclo de este, pareciera ser un tormentoso año para las empresas. No solamente en México, en el mundo, y yo creo que no solamente para las empresas, para la economía familiar. Hemos escuchado todos los días grandes oportunidades. Eso dicen quienes las pueden ver. Sin embargo, para los más es un pesar estar padeciendo, además de una incertidumbre en el tema de la salud, por desconocer este enemigo silencioso que se llama COVID-19, el coronavirus, con esta cepa nueva, revolucionaria, que ha causado el temor para muchos en este año. Sin embargo, bueno, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema que para quienes están en el ambiente de los negocios lo viven porque tienen que estar adaptándose a los cambios que están viviendo las industrias en el tema de modernización tecnológica e innovación de los sistemas para poder conseguir información todos los días respecto a si usted tiene un costo, tiene el costo de un producto, bueno, pues seguramente usted sabrá determinar el valor del costo de su producto, pero hay herramientas que lo pueden ayudar, sistemas tecnológicos especializados y sin duda la autoridad administrativa que se encarga pues de fiscalizar las cuentas de los contribuyentes, de las empresas, pues tendrá también que adaptarse y tendrá que modernizarse. O sea, este costo también lo viven las organizaciones paraestatales y las autoridades administrativas. Y ese es un poco del tema que vamos a tratar el día de hoy. ¿Sabe usted lo que representa para una empresa tener que realizar una contabilidad? ¿Usted sabe los cambios que han surgido en la historia? Quiero decirle que este tema es del Código Fiscal de la Federación. El Código Fiscal de la Federación pues es el que norma la actuación de los contribuyentes, pero también el de las autoridades, el que dice qué es y cómo debe llevar usted las cuentas de su negocio, cómo debe llevar los registros de las operaciones que usted realiza, que norma también cómo debe usted realizar una factura y cómo debe ser esta factura, qué características tiene que tener, y la autoridad cómo debe revisar que usted con esas facturas que usted realiza para vender y comprar sus productos, pues cómo tiene que registrarlas en su contabilidad, en sus registros de sus operaciones. Y bueno, pues este Código Fiscal, quiero decirle que en la historia de México, la historia moderna de México, ha tenido tres cambios importantes el Código Fiscal y bueno, muchas enmiendas. Yo recuerdo particularmente 4 de los que tengo conocimiento, uno en 1938, 1966, 1983 y el año 2000, que fue el último año que se modificó el Código Fiscal de la Federación. Bien, pues entre estos cambios que ha tenido el Código Fiscal, pues seguramente usted ha tenido que migrar. Antes las facturas usted las podía hacer en papel, entregar a la persona que le compraba una factura. Quien no ha tenido, por ejemplo, una motocicleta o un vehículo, y esa motocicleta y ese vehículo pues tiene que tener un comprobante para poder incluso hacer un cambio de placas o poder demostrar que es suyo, si ha padecido de alguna situación incómoda como un robo, un choque. Entonces, pues estos comprobantes han cambiado hasta ser ahora unos comprobantes electrónicos, y estos comprobantes electrónicos pues tienen también otras características, otras maneras de ser, y esto ha surgido pues a medida de que los cambios tecnológicos han provocado mayor simplicidad, ¿sí?, el tema de la ecología y todo esto. Sin embargo, para efectos de lo que vamos a hablar el día de hoy, es lo que representa el costo de poder tener guardada esa documentación para que pueda ser utilizada por las autoridades para ser revisada.
Eso se llama facultades de comprobación de la autoridad, y estas facultades de comprobación de la autoridad que tiene y que están garantizadas en el Código Fiscal, pues estas facultades también, entre otras cosas, lo obligan a usted contribuyente y a usted empresario, pues a tener que tener cuidado en dónde y cómo guarda sus registros de sus operaciones. Hasta el día de hoy, los registros estaban que podían ser guardados 5 años. Sin embargo, hemos visto durante estos últimos años, desde el 2014 a la fecha, que muchas veces usted daba efectos. Voy a poner un ejemplo. Usted había comprado un vehículo el año 2015 y el año 2015 generó pues un pago de un IVA y el pago de su vehículo muy grande, y ese IVA pues no lo agotó en ese año, lo tuvo que utilizar en años subsecuentes, y entonces en una revisión le pueden decir, ¿sabes qué? Como tú le diste efectos a un IVA que no es de 2020, por ejemplo, sino es que de 2015, me tienes que dar la información y la documentación del 2015. Entonces, bueno, pues esto ha sido un tema de polémica, porque hasta dónde la autoridad puede hacerlo. Ok, ¿y si lo compré en 2010? ¿Y si lo compré en el año 2000? Entonces quiere decir que tengo que guardar toda la documentación, estados de cuenta, transferencias, cheques, demostrar, etcétera. Entonces esto finalmente trae un impacto pues no negativo, pero sí de costo que representa para las empresas, para las personas, un mayor costo. Quiero mencionarle que la autoridad ha aprobado ya la reforma fiscal para el 2021. Entre ellos viene un cambio al artículo 30, que si bien es cierto tiene que ver con este aspecto para evitar la doble tributación en otros países, tratados internacionales, también por el tema del Tratado de Libre Comercio, y bueno, entre otras cosas, para garantizar y legitimar esto que ya le acabo de comentar, poder demostrar si usted le da efectos posteriores en un año, después de 5 años, a una operación, pues tenga usted que estar obligado a guardar esta documentación y, por tanto, ya no solo es por 5 años. Salimos a la calle y le preguntamos a las personas qué opinaban de esto, y esto fue lo que nos contestaron. Vamos al sondeo. Preguntarte si sabes lo que es la contabilidad y cuál es la diferencia con la contabilidad electrónica. Ok, contabilidad quiere decir que, bueno, a lo que entiendo yo, es todos los números que lleva cualquier tipo de persona física o moral. Y contabilidad electrónica me imagino que lo están pasando como en el ramo a todo por internet o algo así, digo, por lo que quiero entender. No lo sé, pero sí me quiero imaginar eso. La contabilidad es registrar todas las transacciones bajo unas normas y principios contables que, bueno, están registradas o están actualizadas en las normas de información financiera. Y la contabilidad electrónica es lo que Hacienda está haciendo para registrar y para que sea más fácil la fiscalización. Pues a lo que tengo entendido, la contabilidad es como todas las cuentas que se tienen de ingresos, egresos y ver como todo ese tipo de cosas, más que nada lo económico, de alguna persona, un negocio o algo así. Y con la contabilidad electrónica, pues me imagino que es lo mismo para electrónico, ¿no? Oye, ¿y tú sabes quiénes son quienes están obligados a tener como su propio sistema de contabilidad y cuánto cuesta tener un sistema? No lo sé porque pues me imagino que debe de abarcar, o bueno, pues toda persona que tenga que declarar impuestos nada más, me imagino que es así. No, la verdad no, no sé cuánto cuesta, y los obligados creo que son a partir de algún importe o depende de su persona física o persona moral, depende de sus actividades. No sé cuánto cuesta, pero me imagino que todo negocio que esté dado de alta en Hacienda está obligado a tener un sistema de contabilidad. Si no estás dado de alta, pues deberías de darte de alta.
Y por último, ¿qué te parece que se está proponiendo para el año entrante que los negocios principalmente, bueno, y las personas físicas también, tengan que conservar todos sus comprobantes fiscales? Hasta ahorita solamente están obligados a hacerlo por 5 años. La propuesta es que este tiempo se amplíe a más años y que ellos tengan que tener pues todos estos comprobantes. Si lo están haciendo de manera digital o que te lo pidan de manera digital, no le veo problema, pero no le veo razón. Si realmente a 10 años para buscar algo realmente ya pasó suficiente tiempo, y además pues no le veo algún caso de tener tanto ahí desperdiciado. Pero no le creo, no veo conveniente. Con 5 años más que suficiente. Pues eso es, o sea, es por auditoría. O sea, se supone que el SAT solamente puede, como tú dices, 5 años antes, cuando hay utilidad, mientras registrar o hacer una revisión fiscal. Pues aquí lo único que quieren es más tiempo para hacerte revisiones fiscales más atrás. Pues necesitan más dinero, yo creo. Porque todo eso va a incluir un impuesto, aparte del impuesto generado, una actualización en los recargos. Imagínate de 10 años, pues iba a estar choncho. Pues si la amplían para buscar más cosas y poder recaudar más dinero, pues está bien la recaudación, pero pues como que, ¿cómo decirlo? Como que para qué quieren seguir recaudando tanto si lo único que hacen es recortar a fondos donde verdaderamente se necesitan. Si lo quieren hacer para regresar las becas de CONACYT, pues adelante, que lo hagan hasta por 10 años, para el deporte y la cultura, para el cine, pues adelante. Entonces, pues no, yo creo que más bien que fijen objetivos de por qué lo van a hacer. Escuchó usted desde la voz de las propias empresas, de los propios empresarios que entrevistamos. ¿Qué es lo que implica este cambio? Bueno, para ello tenemos hoy de invitado a nuestro amigo, el contador público y maestro en impuestos, Carlos Hugo Maza Arévalo, quien además es presidente de la Comisión Fiscal de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Aguascalientes, Coparmex. Buenos días, Carlos. Buenos días. Oye, pues con la noticia, bueno, primero, antes que nada, felicitarte por este nombramiento que recientemente recibirás, para integrar parte de este comité tan importante que se necesita para la rendición de cuentas. Felicidades. Y bueno, ¿qué te parece esta modificación al artículo 30 respecto a lo que tiene que ver y atañe a las empresas, a los costos que implica para las empresas tener que guardar la contabilidad? ¿Qué entiende la autoridad por contabilidad y cuál es la diferencia con lo que dicen las leyes? Bueno, la autoridad entiende por contabilidad una serie de conceptos que sería muy largo enunciar, pero voy a hacer un resumen. La autoridad considera que la contabilidad se integra tanto por los libros de contabilidad, los sistemas de contabilidad, los registros contables, los papeles de trabajo que se elaboran a veces para preparar impuestos o depreciaciones, etcétera, los estados de cuenta bancarios, cuentas especiales, los libros sociales, como el libro de actas, el de accionistas, etcétera, el control de inventarios, algo que pocas empresas llevan, el método de evaluación de los inventarios. También considera como contabilidad los discos y las cintas de cualquier medio que utilices para sistemas electrónicos, etcétera, todos los equipos, toda la documentación comprobatoria de los asientos contables, toda la documentación e información que esté relacionada con el cálculo de impuestos, y más todavía. No quiero ser tan aventurado de explicar todo. Sí, es que sabes que
existe todavía una incertidumbre por como lo vemos ahora que salimos a preguntarle a las personas, a las empresas directamente, al empresario que está viviendo esto todos los días, que no queda clara la diferencia entre la contabilidad electrónica y la que tú estás mencionando, que viene en el Código Fiscal y que además es una contabilidad que está desde el Código de Comercio, desde la Ley General de Sociedades Mercantiles. Vamos a llamarle nosotros para fines prácticos una contabilidad mercantil. Y la diferencia entre esta contabilidad mercantil y electrónica, ¿qué diferencia básicamente existe? Mira, antes quiero precisar esto, que lo que mencioné es todo lo que integra la contabilidad. Sí. Y el mismo artículo del Código Fiscal, el 28, también señala, es el que señala lo que estoy mencionando. Lo que integra, sí. Pero además menciona que todos los registros o asientos que integren la contabilidad se deben llevar en medios electrónicos. Ok. Y no a la ligera, sino como lo establezca el reglamento de este código. Los contadores antes teníamos la libertad de elaborar un catálogo de cuentas, un programa contable especial para el tipo de empresa que estábamos viendo, y hoy no. Hoy el reglamento, un artículo del 33, nos establece una serie de detalles de cómo tienes que hacer la contabilidad. Ya no necesitas ir a la universidad. Sí. Aquí te dicen, tienes que hacer esto y esto. Aplica el reglamento. Y no te puedes salir de ahí porque Ok. pues, llegarían multas. Ok, entonces esto tiene que ver más con una obligación meramente fiscal, pero es una cosa adicional, o sea, adicionalmente a todo lo demás, la contabilidad electrónica es otra obligación adicional, entonces debemos entenderlo así. Es entendible de esa manera. Precisamente antes estaba prohibido llevar doble contabilidad y ahora tienes que llevar la contabilidad financiera, digamos, administrativa, y cumplir con todos los requisitos que te establece el Código Fiscal, en la Ley de Renta, la Ley de IVA y sus reglamentos. Para llevar, tienes que adecuarte a llevar también toda la información fiscal para preparar tus pagos provisionales y preparar tu declaración anual. Inclusive, si tú deprecias algún activo contablemente al 15%, por la ley te dice, no, ese activo que es una maquinaria X, no se deprecia el 15%, se deprecia el 11%. Entonces tienes que llevar tu doble información obligadamente. Ok. Oye, entonces esto finalmente, otra de las cuestiones es que existe también una... No le llamo yo rebeldía, pero sí animadversión por parte de los contribuyentes en general, sean personas físicas, personas morales, empresarios de empresas chiquitas, medianas, que hablan de asumir el costo de tener un sistema de registros para poder cumplir con todo esto, un sistema propio, me refiero a un sistema propio, equipo propio. Finalmente, para llevar a cabo todo esto que tú mencionas, implica un costo y un espacio, ¿verdad? ¿Qué implica para las empresas incrementar el plazo? Sobre todo ahora que la tecnología está cambiando tan rápido. Ciertamente, tienes mucha razón. Mira, antes tenías la obligación de guardar la información por 5 ejercicios posteriores a aquel en el cual se había generado esa documentación. Entonces siempre tenías en tus archivos pues la documentación del 5.º ejercicio hacia atrás, del 4.º, del 3.º, del 2.º y el que estaba en curso. Hoy no, hoy tienes que guardar la documentación de acuerdo a la naturaleza de cada una de ellas, hasta por toda la vida de la empresa. Por ejemplo, las actas constitutivas o las actas en que se haga constar el aumento o la disminución de capital, las mismas constancias que emitas o reciban las personas morales en los términos de renta al distribuir dividendos, los informes necesarios para determinar ajustes de compraventa de acciones, y todas tus declaraciones de pagos provisionales y del ejercicio por toda la vida. Préstamos, si te hicieron préstamos, el documento, el contrato también debe guardarse toda la vida de la empresa. Si tuviste pérdidas fiscales, también tienes que guardar por 10 años más otros 5 años. Si tienes un edificio y lo estás depreciando dentro de la empresa, tienes
como se deprecia al 5, tienes que guardar la documentación 20 años, por 5 de 100, 20 años, más 5 Todavía. años que tienes que guardar. ¿Esto a qué te lleva? A tener un cúmulo de papeles en la empresa y además localizables, porque si pides una devolución de impuestos, pues la autoridad te va a exigir hasta la vacuna del perico, para que, buscando que no cumplas y que no te devuelva porque no cumpliste. Esto implica un costo tremendo para las empresas. Se estima que el manejo de la contabilidad por sí solo, en una empresa media, te lleva al año 560 horas. Esto significa más o menos unos 2 millones de pesos al año. Y el guardar toda la documentación, pues necesitas un archivo o una bodeguita especial para conservar ahí toda esa documentación que tienes que acumular a lo largo, pues, de la vida de la empresa, o de los 20 años o de los 5 años de la documentación normal. Si son pérdidas, tienes que guardarlas 10 años. Si generaste pérdidas en un ejercicio, esa tienes que guardarla 10 años más 5. Si no la guardaste y no puedes comprobar que tu pérdida fue legal, te la rechazan y te meten en un problemón porque hay que pagar impuestos sobre esa diferencia. El costo, pues, es impresionante. Y lo que tú dijiste fue muy importante, porque la autoridad, más que enfocarse en aumentar la recaudación con una legislación sencilla, entendible, parece ser que lo que quiere es poner en aprietos a los contribuyentes para que se equivoquen. Más controles. Exactamente. Tenemos una apreciación del auditorio, un compañero Saúl Favela. Él menciona que el tema de los libros, que muy pocas empresas omiten tener un compendio de libro de accionistas, variaciones del capital social, libro mayor y libro diario. Esto lo mencionamos porque, de acuerdo a lo que se reforma en el artículo 30, y tú ya lo has dicho, por toda la vida de la empresa, ¿por qué ponerlo en el artículo 30? ¿Por qué modificarlo? ¿A qué se debe este cambio que hay para este año? Mira, ese artículo 30 nos fija los plazos en los que debes guardar la documentación. Estamos hablando del Código Fiscal. El Código Fiscal es el que establece todas las regulaciones formales y genéricas de las empresas, independientemente, y es complementario además a lo que señala la ley de impuesto sobre la renta, la ley de impuesto al valor agregado, la del IEPS, etcétera. El código es complementario y cubre todos aquellos aspectos cuando las leyes especiales, renta, IVA, te dicen hay que pagar en esta forma, y esta te dice y hay que tener guardado toda esta documentación. En el artículo 30 siempre ha estado la disposición de conservar la documentación. El Código de Comercio también lo establece. Si mal no recuerdo, por el artículo 33 más o menos del Código de Comercio, y allá que establece que debes guardar la documentación hasta por 10 años. Ok, sí, claro. Aquí en el Código Fiscal te cambia toda los plazos. El mundo fiscal es independiente de la vida real y además es hasta cierta forma autónomo. Y en una ley mercantil puede haber una definición de lo que es una fusión, por ejemplo, y en el Código Fiscal hay una parecida, pero con una serie de reglas que no están allá en la otra ley. Esto le complica la vida a las personas y a los contadores también, sí, porque tienes que tener conocimiento de aquella ley y de la actual. Y además debes tener conocimiento de lo que decía la ley del año pasado, el año antepasado. No, qué locura. Oye, Carlos, una cosa, y para quien me refiero de esta animadversión, quien desconoce esta normatividad, quien lo delega en un despacho de contadores o en su asesor, quien no lo tiene ahí físicamente, quien además no lo conserva, ¿qué pasa si no conservas la contabilidad ni en los plazos ni en las formas? ¿Qué pasa? Claro, hay multas, de entrada hay multas.
Y estas multas pueden ser hasta por cada uno de los libros que no tienes, de 12.500 pesos más o menos. No que sean estratosféricas, pero sí suenan a que te pueden afectar. No, y sobre todo en estos tiempos, ¿no? Estamos hablando. Por libro, por movimiento, por operación, como el caso de no expedir los comprobantes fiscales, que te lleva a una multa muy elevada, ¿no? Pero en estos casos sí es importante tener toda la documentación, inclusive te pueden hasta cancelar los sellos fiscales, de acuerdo con las reformas que han habido. Es muy común ya en este momento, ¿no? Es muy común, y debo decirte que la moral tributaria aquí en nuestro país es cada día más caída. En lugar de ser un motivador para que generemos más negocios, más empresas, México sea más grande, pues con estas acciones estamos viendo que la autoridad a lo que va principalmente es a una legislación que antes era solo regulatoria, después fue una regulación administrativa muy perfeccionada y ahora es una regulación administrativa penal, porque esto te puede llevar al grado de que te extingan tu patrimonio, o sea, te quiten tu patrimonio, se lo llevan, lo rematen allá en el instituto ese para devolverle al pueblo lo robado. Sí. Se lo rematan allá y ni lo pagan los que lo compraron, según dijo el que era director de este instituto. Delincuencia organizada. Pero oye, respecto a algo que tú conoces y por parte de la representación que tienes de los empresarios en Aguascalientes, en este tema de estudio de la Comisión Fiscal, quiero nada más que me digas, ¿habrá efectos retroactivos de esta aplicación? Mira, hay efectos retroactivos en algunos casos. Pero sí los habrá, ¿verdad? En el caso de pérdidas fiscales, por ejemplo, sí hay efectos retroactivos. En el caso de lo que es la facturación electrónica ilegal, las facturas apócrifas, lo que llaman las factureras a las que andan persiguiendo, en ese caso pues las regulaciones son recientes, pero te mandan hasta 5 años atrás. Si hay retroactividad. Oye, Carlos, entonces, tienes derecho adquirido, no puedes exigirlo, perdón. Como para concluir, ¿sale caro ser empresario o no? Muy caro, sale muy caro porque arriesgas todo tu patrimonio, arriesgas también tus horas de vida, castigas a la familia porque no estás con ellos, estás siempre pendiente del negocio, atendiendo no solo la vida misma del negocio, sino con la visión que debes tener para ir hacia el futuro, crecer tu empresa, y le dedicas tu vida, tu patrimonio, la dicha familiar, porque no la disfrutas realmente, y además vives con la angustia de que el principal socio de la empresa, que no ha puesto un solo centavo para que crezca el negocio, es el fisco, y te va a quitar en un momento dado, por errores, desconocimiento, te va a quitar tu negocio y te va a quitar tu patrimonio, y hoy te puede quitar todo el patrimonio. Pues, estimado Carlos, pues nos dejas muy impresionados. Yo creo que te invitaremos a tener una entrevista subsecuente para hablar de este tema que tiene que ver ya con los errores que puedes cometer. Pero de entrada te felicitamos por este nombramiento, eres una persona muy honorable y te agradecemos que nos hayas tomado la llamada el día de hoy. Gracias, y nada más déjame decir que el empresario mexicano es un terco sobreviviente, porque lucha a brazo partido por subsistir, y sus enemigos peores no son sus proveedores, ni sus clientes, ni su competencia. Ya sabemos, o más bien, ya saben quién. Nos queda claro. Pues muchísimas gracias, Carlos. Muchas Carlos, gracias por la felicitación y muchas gracias por molestarte en marcarme para hacerme la pregunta. Te agradezco. Gracias y buen día, que tengas buen día. Te agradezco que me permitas hablar, porque la verdad es que en mi casa no me dejan. Bueno, pues muchas gracias, buenos días. Ya lo escuchó usted, sale caro ser empresario. Lo dejamos a su criterio y
reflexionemos sobre estos cambios. Nos vemos la próxima semana. Buenos días. Porque todo análisis merece un balance empresarial. Esto fue Balance Empresarial con el contador público Óscar Gutiérrez.